imaginamos que no ha sido un día fácil para el candidato. Ahí está entrando más gente. ¿Cómo están? Hola Sebastián, buenas tardes. Un abrazo. Dame un segundo, me tengo que sacar unos frenillos que tengo un segundo para que no me vean. Ahora sí. Ya. Ya, ahora sí. Literalmente me tenía que sacar unos frenillos, si no ya. Excelente. Ya. No, bien, Hola, bien. hola Sebastián, un abrazo. ¿Cómo están? Hola Sebastián, muchas gracias por conectarte. Sabemos que venís ahí corriendo de Puente Alto. Tenemos ya la gente conectada, así que vamos a darle inicio para cumplir justo con los tiempos que nos hayamos propuesto. Voy a darles nuevamente la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de presidenciales que realizamos con el Magíster de Comunicación Política de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos acompaña el candidato de Vamos por Chile, Sebastián Sichel, a quien por supuesto le agradecemos su participación. Esta entrevista la realizamos junto con Max Colodro, que es director del Magíster. Así que Max, te dejo la palabra. Gracias Bárbara, gracias a la gente que nos acompaña, los amigos y amigas de la escuela, del Magíster en Comunicación Política, a los alumnos y alumnas que también están conectados, y muy especialmente a Sebastián. Me imagino que han sido horas y días difíciles. No. Estamos pasando por una campaña bien inédita, con situaciones bien particulares, bien singulares. Creo que es una de las campañas más extrañas que nos ha tocado ver en el último tiempo. Probablemente, de acuerdo al país que nos está tocando observar en el último tiempo, en estos últimos 2 años. Y me imagino que para Sebastián han sido también horas tensas, difíciles, de muchos desafíos. Y quisiera partir, Sebastián, primero dándote las gracias por acompañarnos y por acompañarnos precisamente en un día como hoy. Como te decía, creo que efectivamente se están viviendo horas bien complejas en el mundo de la centroderecha. Tú ayer apareciste a las 9 de la noche en horario prime, refiriéndote a la situación que está enfrentando tu candidatura, tu campaña, y me gustaría partir precisamente por eso, por lo que ocurrió el día de ayer. Tenemos la oportunidad de tenerte aquí en vivo y en directo, y me gustaría que nos explicaras un poco qué fue lo que pasó ayer, qué es lo que ha estado pasando en Chile Podemos Más, y cuál fue el sentido de tus palabras anoche de esta libertad de acción que se le dio a los partidos y a los simpatizantes y militantes de la coalición. ¿Qué es lo que está pasando con tu candidatura y con la relación con tu coalición política? Esa es la premisa la que quería Max. Justo me agarró ahora volviendo debajo de Mena para esto. Pero mira, yo voy a hacer en esto bien directo. Ayer en televisión no tiene menos tiempo para hablarlo, pero nosotros tenemos un caos. Primero, hay una etapa de cambio en el sistema político, y segundo, hay un caos dentro de la coalición, porque obviamente ganó la primaria un sujeto extraño para la coalición, un independiente que no venía de la historia de Pinochet, para ser así bien directo, que ni de la militancia antigua, además liberal, además de centro, y ganó por una amplia mayoría, y obviamente eso ha incomodado sistemáticamente a muchos adentro, y me di cuenta en las últimas semanas que estaba viendo una especie de chantaje de algunos que querían que yo no fuera yo, o por lo que yo gané en la coalición.
y por lo tanto empezamos una discusión medio ridícula de si iba a apoyar o no a Kast segunda vuelta, si éramos parte del mismo pacto o no, de si, y yo decía, perdón, primero, yo participé en una primaria abierta, yo nunca he creído en los caudillos en general, y parte de mis desafecciones en política antes tuvieron que ver con eso, porque creía en un proyecto colectivo y de repente empezó una simbiosis no natural entre dos candidaturas que creo que son de naturaleza distinta, y una presión casi forzosa que yo tenía que ser igual al otro o no cumplía los estándares que me exigían ciertos militantes de los partidos. Y ayer lo que hice fue un acto de rebeldía natural, que es como decir, ¿saben qué? Está bien, pero el que quiera apoyar a José Antonio Kast, un proyecto que yo creo que le hace mal a una centro-derecha moderna, que crece hacia el centro, que además no interpreta bien la sociedad chilena, que no entiende lo que pasó este octubre, que lo haga, pero no vivir todos los días esta especie como de delirio permanente de gente que estaba peleando porque yo no era más de extrema derecha, y no lo voy a poder ser porque no lo soy. Yo soy independiente, soy una persona de centro liberal que ganó una primaria de centro-derecha y que quiere gobernar con una coalición democrática que empieza a la derecha, pero también avanza hacia el centro, y tengo la sensación que algunos no querían eso. Y por lo tanto es más natural que se liberen de una obligación que debería existir como de honor cuando uno participa en la primaria, de apoyar a alguien. Ayer me pasó una cosa increíble en el debate por teléfono, antes de lo que ustedes vieron, de alguien que decía, es que tú has llenado de demócratas cristianos, no sé si un diputado mellado y todo, de ex demócratas cristianos, decía, pucha, no sabía que había un veto. Pero si tú quieres llenar a gente que quiere indultar a Kashnov y otra gente que no participaron en esta primaria, entonces hay algo raro en esas miradas de la política. Yo sí quiero construir una centro-derecha moderna que defienda el orden, la seguridad, controle la violencia, que crean el emprendimiento, que crean el mercado, pero que también no le tenga miedo a los temas de futuro como el medio ambiente, la protección de la mujer, la no discriminación de minorías, y por lo tanto sí quiero construir esto, pero me estaba como yo mismo empezando a sentir incómodo con esta presión cotidiana de gente que decía, no me voy si usted no dice que tiene que indultar a todos los que están en Punta Peuco, chuta, pero es que yo gané diciendo otra cosa, en un debate levanté la mano y dije que no estaba de acuerdo, así soy, y así construí esta mayoría. Y lo que pasó ayer fue un acto como de responsabilidad política. Está bien que los partidos sean incidentes en el sistema político, pero siento que los partidos están muy capturados finalmente por esta polarización centrífuga del sistema, que está haciendo que en realidad cada uno compita por quién está más a la derecha del sistema. Y sí, Max, y lo digo abiertamente, me lo vas a preguntar, no soy el mismo proyecto político de José Antonio Kast, no lo soy. Compartimos algunas cosas comunes, orden y seguridad, y tenemos diferencias profundas. En su programa hay cosas como dicen que va a ser una persecución internacional de los radicales de izquierda. Dice, ¿pero qué es eso? Si está en la antidemocracia o pone en duda el cambio climático, y él dice que no es así, pero su programa lo dice de verdad, y por lo tanto yo no puedo tener esta simbiosis compartiendo algunos valores respecto a la necesidad del orden, pero no los comparto todos, y además no creo y además no participo en la misma primaria, entonces no somos del mismo sector, así que el que sea libre, el que quiera ser libre y no cumplir su compromiso, mejor que dé un paso al lado del tiro y no vivamos todos los días en esta especie de teleserie institucional de que los partidos no se desafectan porque no soy tan como a ellos les gustaría que yo sea. ¿Y cómo fue la respuesta, la reacción de los partidos y de los parlamentarios a este pronunciamiento que hiciste tú el día de ayer? Ha habido dos tipos de respuestas. Agradezco mucho a Pancho Chaguán, a la gente de Pero tú le avisaste antes, perdona, ¿tú le avisaste que iba a tirar el mantel? Bárbara, acabo de agarrarme la tercera porque me dicen, no, es que no, sí, hablé con Jaime Macaya 2 veces y con María José Hoffman antes, y con Chaguán y con los demás sí. Lo que hace es que filtran un chat el que le conviene, pero sí, les dije en un minuto, voy a ser más explícito, yo hablé y ni siquiera sabían que se estaban descolgando parlamentarios. O sea, mira el desgobierno que tenemos los mismos partidos, que los presidentes de partidos ni siquiera saben lo que está pasando con sus propios parlamentarios. Entonces en un minuto le dije, me gustaría que me contaran, no, sin nadie más, y después media hora más después, y después, entonces te das cuenta también. ¿Pero qué buscabas ahí en concreto? ¿Tú buscabas qué? Además de hacer tu acto de rebeldía, que lo dejaste acá bien planteado, había un objetivo, o sea, dijo ya, cuando voy a hacer esta movida porque en realidad lo que yo quiero es que no te sigan apareciendo descolgados o que se ordene la cosa internamente. ¿Qué? No, reivindicar lo que yo soy. Me sentí en un minuto diciendo lo que no era. Yo soy una persona de centro que cree en un proyecto mayoritario colectivo, liberal, y que lo que no puedo hacer es competir por quién está más los extremos en Chile, y lo que quería reivindicar era cómo muchas veces me da cuenta que el debate en los medios de comunicación y los partidos se estaba concentrando. De hecho, literal, lo que había hecho Claudio Alvarado es literal, es que no estaba siendo lo suficientemente derecha como Kast. O sea, ¿sabéis qué? Yo gané esta primaria así, y quiero crecer hacia otros sectores políticos, pero lo que no podía hacer era tener un debate diario de por qué no hacía lo mismo que hacía José Antonio Kast, porque no soy lo mismo que José Antonio Kast, y está bien, a alguien puede que no le haya gustado que gane la primaria, lo que es legítimo. Lo que no es legítimo
que una coalición democráticamente elija un tipo de liderazgo que tiene ciertas características y que sienta que hay ciertas condiciones para apoyarlo. Mira lo que pasó al final de esta teleserie. Alguien termina diciendo, mira, Sebastián, lo que queremos es que condicionamos tu apoyo para que digas que vas a apoyar en segunda vuelta a José Antonio Kast. Y mi respuesta es, pero perdón, ¿dónde estaba escrito eso cuando participamos en las primarias? Cada partido definirá, pero ustedes no me pueden obligar a mí a unas condiciones que ni siquiera estaban en nuestro pacto. Si es un caudillo, es tan absurdo como si Camilo Escalona en la competencia con Marco Enrique Minami en el 2009, en vez de estar criticando la salida de Meos, estuviera todo el día criticando al candidato de la coalición, que era Frey porque era DC. Los partidos han hecho eso sistemáticamente, incluso con Piñera. Lo que hacen todo el día es una pelea interna con su propio candidato para ganar posicionamiento, y el discolaje se transformó en una regla que buscaba Bárbara, es que los que son díscolos finalmente ganen y se pongan en su lugar, pero no que no provoquen la fricción interna como regla de convivencia, sino que se liberen y se sientan libres de estar en otro lado si no quieren estar, para yo dedicarme a lo que creo que ha sido lo más relevante de esta campaña, de que llegaron 400.000 personas nuevas a votar una primaria que nunca habían votado por la centro derecha y estuvieron disponibles a creer en un proyecto mayoritario ahí con una persona de centro y no decirle, ¿sabe qué? Estoy más preocupado de satisfacer los intereses internos que el proyecto colectivo. Sebastián, yo me imagino que una de las razones que explica todas estas dificultades que ha habido en la coalición de gobierno en este último periodo, en estas últimas semanas, tiene que ver con un hecho objetivo, que es que Sebastián Sichel ha estado bajando en las encuestas. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando con las encuestas? Tú tienes números distintos, tus números coinciden con esto, y si coinciden, ¿cuál es la explicación que se dan ustedes como comando y tú como candidato respecto de estas evidencias, de estos números eventualmente a la baja? Ya, de lo políticamente incorrecto de lo correcto a lo incorrecto. Voy a decir lo que te diría cualquier candidato en estas circunstancias, que efectivamente las encuestas como predictores de resultados electorales son un desastre en Chile. Y por lo tanto siempre me impacta la política que usa a las encuestas como predictores electorales. Yo digo lo mismo, en la misma encuesta que tú me dices, yo marcaba 8 antes de la primaria, 8 literalmente, 11 es la que más marqué y saqué 49, y va a ser justo con Boric, marcaba 6 y en la otra 9 y sacó 60. Entonces, primero como predictor electoral no sirven, y creo que la política hace un sobreanálisis en general del dato de la encuesta como si ese fuera un predictor de resultados. Lo que sí predice, para mí ser justo, son climas, y ahí sí estoy de acuerdo más. Sí, pero tendencias, pero no de resultados electorales, tendencias de comportamiento. Y aquí ha pasado tendencias de opinión pública en general. Claro, allá hace dos cosas bastante evidentes, esto ya que está en un magíster como de comunicación política, hace dos cosas evidentes. Empezó a aplanarse una curva. Si es evidente que yo entré a una primaria con yo salía quinto, cuando digo 8 es verdad, debajo de Parisi, gané la primaria y ganó Boric, y nos instalamos 30 y 24 arriba los dos porque no teníamos competencia. Y a medida que se ha ido desarrollando la campaña, mis datos indican lo mismo que indican las tendencias, es que hay 4 candidatos que han tendido a aplanarse. ¿Cachai? Eso está pasando en realidad. Hay 4 candidaturas que se mueven todavía con alto grado de indecisión, más o menos en el mismo margen. Si yo tuviera que apostarle un asado hoy día a alguien, ¿quién pasa a esos 4? No se lo ha puesto nadie porque no tengo idea. Entonces, no son predictores de resultados, pero sí son predictores de una tendencia, que la curva se aplanó y pasó lo mismo que nos pasó preprimarias 15 días o 20 días antes, que había 2 candidatos, en el caso nuestro, Lavín y yo, que podíamos ganar, nosotros habían 2, y que aquí hay 4 candidatos que los resultados se van a definir en los próximos 25 días. Sí siento, Max, que obviamente aquí pasó otra cosa política, que a algunos le empezó la seducción a una derecha más extrema o más pinochetista, empezó a decir, chuta, pero si hay un candidato nuestro que tiene posibilidades, ¿por qué vamos a apoyar a este cabro que es liberal y viene de otro lado? Y obvio, y cuando tú empiezas a aplanar la curva, te pasa lo mismo que le pasó a Maya Fernández con Boric, o a algunos de Boric o socialistas que volvieron a Yarna. Efectivamente hay un aplanamiento de la curva global. ¿Por qué? Porque cuando se saca la primera foto después de la primaria había 2 candidatos. Y después de la inscripción de la campaña había 7 candidatos. Y hay 4 que empezaron a moverse muy fuerte, y es muy gracioso el análisis semanal, tú sabes mejor que yo con lo que poco que funciona eso, porque lo que provoca es que no, está cuarto, pero la semana anterior, en 15 días estaba segundo, en la otra. Entonces va a pasar que vamos a tener 4 candidaturas que hasta las 5 metros al final, como te dije, no le apostaría a nadie que va a pasar. Yo estoy haciendo un trabajo para tratar, obviamente, de construir la mayoría para pasar a la segunda vuelta, pero no podría apostar nada. Y eso es lo que me indican los datos en general, incluso nuestros, que son más de focus versus panel, que nos demuestran esta especie de aplanamiento de la curva en que no hay la cadena de Euroestadio acá, en que Gabriel está primero. La verdad, entre José Antonio y yo estamos muy parecidos, en algunas arriba, en otras abajo, y la Yarna está un poquito más abajo, pero también con un nivel de indecisos todavía demasiado alto,
para que eso sea determinante. El que se pase primero no va a pasar con un 18%, que es el que va a estar marcando en nuestra encuesta, va a pasar con un 40%, y por lo tanto falta mucho, o un 35%, mucho para llegar a esa definición. Vamos a tener una elección a la peruana, que en realidad la primera vuelta, o a la francesa sin Le Pen, que van a terminar muchos candidatos cerca del 20 o 25%, y va a definirse los últimos metros. Pero y estamos de acuerdo contigo que las encuestas se han equivocado garrafalmente, pero también ha sido en esta última parte novedoso que justamente el sector de CAS, la extrema derecha, etcétera, ha subido. ¿Ustedes tienen un diagnóstico de por qué se está dando este fenómeno? Porque además lo que se muestra es que los candidatos que pierden tu candidatura se traspasan a la candidatura de José Antonio Caz. No, eso no es verdad, Bárbara. Eso tratan de hacer como un alineamiento par y no funciona. Pues si tú no sabías que lo que sabía en foco es más o menos qué pasa. No, que al revés. José Antonio ha crecido mucho en sectores de I.E., hombres entre 40 y 60 años, muy frustrados en general con el modelo de desarrollo y muy funcionando con la estrategia en medio, la anti-inmigración, la estrategia de la seguridad como en general, y ha tenido un crecimiento muy fuerte ahí, así bien concreto. Donde yo he tenido o mantengo más o menos la aprobación muy fuerte son los segmentos de estratos medios, y también ha crecido un poco José Antonio en sectores más conservadores o más cercanos, pero que ya los tenía, para ser justo, en el mundo ABC1. Yo donde seguimos muy fuerte, en C2 particularmente, y mujeres muy fuertes, va a ser así bien transparentes los datos, y donde crece José Antonio, o pierde en otras candidaturas, en general es que en la consolidación de esta estrategia muy de la extrema derecha, o en general de la extrema izquierda, del miedo, muy de Bolsonaro y todo, empiezan a funcionar como reactivos ante la ausencia del debate político. Y obvio, tiene una ventaja obvia, ¿no? No tiene los pasivos de los partidos o la relación con los partidos cotidiana, puede desprenderse del gobierno de Piñera y por lo tanto funciona muy en la libertad de proponer sin tener que hacerse cargo, cosa que no le pasa a nuestras candidaturas, pero en esta lógica yo todavía creo que en sus techos y con los niveles de rechazo muy altos, y los niveles de José Antonio de rechazo son impactantes, y por eso creo que es un suicidio para la segunda vuelta en general, porque ahí no cambian los niveles de rechazo, sigue con un rechazo muy alto. ¿Qué más? Estoy como la lista de encuestas, no es lo importante, pero va a ser bien frío. Como no, pero ¿en qué sector se va a enfocar tu candidatura ahora, teniendo ese análisis como segmentado? Sectores moderados, muy fuertes, electores que toman la definición el último mes, que es lo mismo que pasó en la primaria pasada, gente que está arrancándose de la polarización en Chile, que es muy fuerte. O sea, cuando tú preguntas en datos, y lo dice la CEP y lo dicen otras encuestas más serias metodológicamente, es que la gente moderada es más fuerte que la gente polarizada. Lo que hace es que la polarizada define primero su intención de voto, y parte importante de mi focalización es hablarle a la gente radicalmente de centro, que no es lo mismo que la gente tibia. Hay gente radical de centro que dice, yo quiero Estado presente. ¿De centro-centro? Es que no es centro-centro, no, eso es radical de centro, no, lo que me refiero, y de centro-derecha y centro-izquierda, porque centro en Chile... estricto, que se llama. Nosotros estamos viendo un fenómeno de medio español de la política. Yo creo que hay 4/4 en Chile, más que 2/3, que era el ejercicio forzado del binominal. Y por lo tanto tenemos un modelo más parecido al español, con un Vox, que es más lo que representa José Antonio, con una centro-derecha moderna, que es la mezcla entre el PP y lo que quedó de Ciudadanos, que quería ser yo, que crece un poquito hacia la centro-izquierda, con una tradición más socialdemócrata que la Llana está tratando de encauzar en algún lado, y con sectores más parecidos al Podemos, que es lo que presenta Gabriel. Y por lo tanto, quien va a ganar en este aplanamiento es probablemente el que mejor interpreta las capas medias de Chile, que no es la elite, las polos, y cómo interpretar las clases medias. Desde mi manera, yo creo que las clases medias quieren Estado y quieren mercado. Y lo que hemos visto, voy a ser súper concreto en cosas programáticas, es el delirio de la polarización. Y mira lo que pasa si en datos de programa. Tienes a Gabriel Boric, que promete subir una tasa o una recaudación fiscal del 8% en 8 años, pero también tienes un José Antonio Caz que promete reducir un 20% la carga tributaria en 4 años, cosa que no funciona, ni necesitas el Estado y pagar prestaciones sociales, y también necesitas que el mercado se desate. Y yo tengo la sensación que mi estrategia, Bárbara, o lo que yo creo, que la estrategia finalmente va a ser concentrarme en que en realidad necesitamos ambos vectores del producto. Es verdad que el país necesita orden y control de la violencia y del narcoterrorismo de la Araucanía y del centro de Santiago, pero también es necesario para la paz social más transferencias públicas y apoyo a las familias medias. Entonces, estamos vendiendo demasiado en los extremos una fórmula que va a generar no paz social, y también en el contenido más para la clase media, la necesidad de darle estabilidad y gobernabilidad al país. Yo creo de verdad
que el país se torna en ingobernable si gana alguno de los dos polos. Y lo dicho, va a ser un choque de trenes permanente, porque obviamente alguien que dice que va a reducir un 20% la tasa impositiva no puede garantizar paz social o echar 30.000 funcionarios públicos, como tampoco lo puede hacer aquel que dice que va a aumentar la carga fiscal y va a espantar la inversión. Y de alguna forma yo quiero apelar al sentido común y la racionalidad de lo que fueron los buenos 30 años de Chile, en lo que no fallamos, que es la justicia o una élite que no entendía el país, que efectivamente la fórmula del éxito está más en buscar soluciones complejas, o sea, soluciones complejas para problemas complejos, que Estado y mercado juntos en la solución de los problemas cotidianos de los chilenos. ¿Cómo te explicas, Sebastián, la virulencia que ha tenido Yasna con tu candidatura? Una de las cosas que ha sorprendido en los debates, sobre todo en los debates, es esta virulencia, este ataque personal que ha tenido la candidata de la centroizquierda, finalmente, de un mundo del cual tú provienes, con el cual uno pensaría que hay todavía vasos comunicantes, lazos, afectos, ideas, proyectos, visiones comunes de país, y sin embargo, la candidata que representa al mundo de la centroizquierda ha tenido esta actitud tan dura con tu candidatura. Escucha, por varias cosas, no sé si tú ves, escrito la columna de Héctor Soto que lo decía, son con los problemas de la familia, que están más preocupados de los problemas de los ex familiares, y como cuando uno se separa y habla siempre de la ex. Yo creo que la DC tiene un trauma con nosotros, con la Mariana Elwin, con Juan José Santa Cruz, con el Guillermo Lefort, con Álvaro Clark, que el mismo trauma que tiene la derecha cuando te dice los de extrema derecha es que está lleno de C, como si fuera un pecado que esté la Mariana Elwin, que creo que es una gran noticia para Chile, sentado en la misma mesa, no sé, con la Marcela Cubillos discutiendo sobre políticas públicas o educación en Chile. Algunos lo ven como un pecado, lo ven la ex familia y lo ve la nueva familia, y yo veo como una tremenda oportunidad. Y por lo tanto, ¿qué es lo que me pasa, Max? Yo creo que la política, al tener la incapacidad de renovarse en general y salir del eje dictadura-democracia y del sí y el no, juega mucho más a los traumas en general. Sobre todo esa generación que tiene 10 años más que yo en promedio, que como que creció en esa crisis profunda, que no ha tenido el coraje para romper y cruzar puentes, sino que ha construido zajas tan profundas y siente que uno es un traidor simplemente por esa conversación. Lo digo con la Yasna, por la virulencia, incluso con la Mariana de antes, tiene que ver con una zanja profunda que provocó la dictadura en Chile y que muchos no están dispuestos a romper, y a mí me importa un carajo, soy bien directo y siempre me ha importado. Yo estoy muy contento de estar en un equipo programático, hoy día lanzando mi programa económico, con Michelle Labé, que era una economista que antes estaba que está vinculada a la derecha tradicional, y el Guillermo Lefort, que era director ejecutivo para el Banco Mundial en el gobierno de Elwin, o con Ignacio Briones, en la misma mesa, sentado con Álvaro Clark, que fue subsecretario de Hacienda. Entonces, cuidado, que esa virulencia tiene que ver con una clase política que es incapaz de resolver sus conflictos y explora los traumas, y en el caso de la centroizquierda chilena, y creo que la tragedia de la DC, que juega a ser más de izquierda que la misma izquierda, que es un poco lo que le pasó a Tomic, y que es la discusión más profunda que le dijo a la Martita Larraechea críticamente, parece que usted necesita militar el PC, por eso tiene una candidata que es la que más promueve los indultos, y el proyecto de ley de indultos es de ella, ni siquiera de Boric, porque está compitiendo en correrse a la izquierda, y es bárbara mi reacción de ayer. Pero si yo no voy a competir por irme más a la derecha que casi, creo que eso es un error, ¿cachai? Pero en el caso de la senadora Proboste, creo que ella está haciendo eso. Está jugando como al acto de fidelidad con la izquierda, de que ella es la más dura contra aquellos que estamos en la centro derecha o en el centro, para demostrar, como Tomic, como la prueba de rigor, de que ella es más de izquierda y que puede estar con la izquierda chilena. Y nuestro problema está al revés, que vamos a tener que generar congruencias para construir gobernabilidad exactamente más cerca del centro que de los extremos, y lo que está haciendo el sistema político es forzar la fuerza centrífuga, y creo que la senadora Proboste tiene esos dos traumas, el familiar, para decirlo de alguna forma, pero también el político, que contribuye a la fuerza centrífuga para dar pruebas como de transparencia a una izquierda que no la acepta. Yasna fue la que dijo, yo estaba disponible para ir a una primaria con Jaude, me hubiera encantado, y yo digo que esa es la tragedia de la ADC, porque perdió identidad, y la tragedia del centro liberal o de la centro derecha moderna es que no entienda que confundirse con la derecha pinochetista, que no fue capaz de entender la modernidad, o con los temas ambientales, o con la discriminación, lo que decía, frente al mundo gay, jamás va a ser capaz de interpretar a la gran... Entonces mi pelea es mantenerme acá, y creo que la Yasna se ha corrido muy fuerte, más bien a dar como estas pruebas de blanqueza frente a la izquierda, demostrando que odia a todos estos DC, traidores, asquerosos, que renunciaron a la DC y están dispuestos a sentarse con los herederos de la dictadura. Ese es el discurso. Yo al revés, agradezco mucho poder estar en una generación política que le importa un bledo esa conversación y que puede construir un proyecto colectivo y mayoritario en esa mirada.
¿Tú crees que es posible, si Sebastián Sichel es el presidente de Chile, que esa convergencia con el mundo de la centroizquierda se mantenga y de alguna manera permita generar eventualmente un gobierno más amplio que el de la centro-derecha tradicional? 100%. O sea, la generación de abajo, por eso te decía la generación de Provost, hay una generación completa de abajo que no lo van a hacer nunca, pero que esa conversación es fluida, menos traumática, con puentes, con vasos comunicantes, que además compartimos parte de esto, que obviamente, pero por eso también es importante poder... Pero que prefieren a tu sector que al sector del Frente Amplio, así de... 100%, sí, 100%. Tengo ni una duda, lo que pasa es que mientras siga pegada en la trauma de la generación de los 90, va a ser muy complejo, pues si pelearon de verdad, muchos pelearon por su vida contra la dictadura y muchos otros sienten que pelearon por salvar un modelo, y cuanto es imposible, pero mi generación, tengo 44 años, yo me encuentro todavía con mucha gente que fue dirigente universitaria conmigo, incluso que están hoy día en el socialismo, que están dispuestos a cruzar puentes, pero para eso requieren, pero por lo mismo es un error de la centro derecha volver 40 años atrás. Sí, es un error de verdad, una derecha que dice que lo único importante es rebajar impuestos, que no tiene sensibilidad social con los problemas colectivos, una derecha, olvídate de hablar de Pinochet, olvídate. Solo otros temas, una derecha que le dice dictadura gay a que Joaquín Lavín ponga la bandera del orgullo gay y así lo trató José Antonio Kast. Usted está manipulado por una dictadura gay porque alguien que es contrario al matrimonio igualitario pone en su municipio, en su minuto, una bandera. Creo que es justo lo que no tiene que hacer la centro-derecha. La centro-derecha debería ser líder en temas ambientales, en el entendimiento que la innovación privada es vital para la sostenibilidad ambiental. La centro-derecha moderna con la centro... Mira, más simple para no enredarnos tanto. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro riesgo? El populismo derecha e izquierda que empieza a penetrar al sistema y polarizar la situación. ¿Cuál es nuestra oportunidad, Max? Es que una gran mayoría democrática de centro-derecha y que converge con ciertas culturas de centro-izquierda construya gobernabilidad en Chile. Si no, no vamos a ser un país gobernable y yo espero ser yo quien rompa ese paradigma. Y lo digo con orgullo, fue bonito para mí hoy día, mi equipo económico, ver a gente construyendo un programa económico de futuro que yo sé que estuvieron en veredas ocultas y sé lo que le van a decir al Guillermo Fora, a Álvaro Clark, sé cómo los tratan muchas veces sus ex compañeros, pero sé que muchos economistas detrás dicen eso es. Mira lo que le pasó a la Carola Goich hoy día con la votación del cuarto retiro, que es la misma muestra. Al final esa virulencia lo que está haciendo es generando convergencia en otros lugares donde no había convergencia antes. Sí, fidelizando votos también. Tú hablas harto de la gobernabilidad y claramente una pata de esta gobernabilidad es el Congreso que salga electo. ¿Cómo ha sido en este proceso, este periodo de campaña, tu relación con los candidatos de la coalición, que son indispensables para darle gobernabilidad a un eventual gobierno de la centro-derecha? Sí, dos preguntas, bastante buenas con la gran mayoría. Los que cuestan más son los que van a la reelección porque están más preocupados de su reelección muchas veces que esto, pero vamos a ver qué pasa con los resultados al final. Pero hay harto tiraje joven, gente nueva que va a competir con algunos de ellos que son los más críticos y por eso son tan críticos conmigo y algunos se descuelgan estos días porque saben que al lado hay alguien que le está compitiendo desde la moderación y por lo tanto se van al otro lado. Pero la gobernabilidad, Bárbara, también va a estar determinada por tres cosas en la modernidad que no solo son la mayoría transitoria parlamentaria que saques ahora. Primero, la construcción de acuerdos con otras fuerzas políticas que van a llegar y no necesariamente funcionan en este bloque binario. Se acuerde que el Congreso ya no es binario. Este es el último gobierno que le pasó eso. Lo que pasa es que vas a tener que construir acuerdos con gente que va a ganar en lista independiente, por fuera, en listas moderadas, en listas que fueron por partido. Cuidado que la idea del binominal, de que va a haber dos bloques per se, nada, vamos a tener que construir gobernabilidad no solo con los votos que saque tu coalición, sino con gente que salga al otro lado. Yo sé que la pregunta de Max iba hacia allá. Va a haber gente que va a ganar por la centroizquierda y que el día de mañana, en la eventualidad de que esto sea Boric o yo, sé que al final de los días va a preferir no ser una posición que bloquea a Piñera, que es lo que pasó hoy día, porque eso es lo que pasó, porque representa la herencia de atrás, sino que probablemente va a poder construir gobernabilidad conmigo. Pero sí, muy importante para mí que les vaya bien a los candidatos de Chile Podemos Más, pero también quiero que le vaya bien a otros candidatos que representan esa moderación en otros sectores. Y segunda cosa, Bárbara, también es la política se está desintermediando. Eso es una buena noticia. Probablemente también la gobernabilidad va a estar dada por la capacidad de los presidentes de relacionarse, o más bien de tener una relación directa con los ciudadanos. Yo creo que parte del error de este gobierno, y por eso digo que yo quiero representar un nuevo ciclo y no la continuidad de este, porque sería parte de esta lógica malentendida, binaria del sistema político, va a estar dada principalmente por la capacidad del gobierno de entender a los ciudadanos y construir su adhesión, no porque los partidos están alineados con ellos,
porque la tragedia de los partidos es que no se alinean ni sí mismos. Pues si mira lo que pasó con el cuarto retiro, los votantes de centro-derecha, o mira lo que pasa cotidianamente, que cada uno va a tender, parte de la tragedia de un sistema presidencial con elecciones simultáneas parlamentarias, es que ser disco lo paga más que ser ordenado, pues es obvio. Si tú no te eliges con el candidato que va saliendo, y por lo tanto tratas de diferenciarte, pero vas a tener que construir también gobiernos que tengan la capacidad de interpretar más a los chilenos. Por eso admiro tanto a Trudeau y a otros candidatos que han construido gobiernos que interpretan a los ciudadanos. Yo tengo que diversificar la élite que gobierna. ¿Cómo te hace eso? ¿Cómo te hace? Porque tú de hecho tu discurso siempre dice que yo soy independiente, y quizás también por ahí vienen actos como resquemores de parte de los mismos partidos que no les gusta que le digan que son tan independientes, pero tampoco es tan fácil comunicarse directamente con la ciudadanía. Es la vieja aspiración de la política. No, es que no es comunicarse, no es comunicarse, Bárbara, es más, es construir gobierno. ¿Por qué yo peleo tanto con esta asignación solo por cuotas de los partidos? Porque han tendido a no diversificar la élite política en Chile. Si los partidos lo hicieran sería más feliz, pero la verdad, porque digo lo de Trudeau, la gracia de Trudeau es que construyó un gabinete casi paritario, no solo de género, sino entendiendo el tipo de sociedad en que vivía. Y yo quiero un gobierno que diversifique su propia élite. Puede emerger de los partidos, no, esto no es una crítica a los partidos, capaz que muchos vengan a los partidos, pero tengo que tener un gabinete que no toda la gente viva en las 3 comunas en que vivimos, ni haya sido compañero de colegio, si no nadie nos va a creer. ¿Cómo tú vas a hablar de cambio social, o de regionalización, o de transporte público, si no le crees que el que anda ahí alguna vez estuvo en el transporte público? No es la única forma, pero es vital esa identidad, doble identidad con la gente o con el pueblo que gobiernas, y nuestra élite se ha diversificado poco. Primero, porque son los mismos de los 90. Esta es una rotación permanente de gente que ha estado ahí, por lo tanto la gente dice, usted no me interpreta. Y segundo, porque efectivamente no los interpreta, porque cuando habla de que el país está en marcha, problema de este gobierno, está hablando, dice, tiene un ministro que dice, porque están comprando muchos autos, viajando mucho en avión, y la gente dice, me está tonteando, pues yo estoy endeudado, pues señor, si usted, ¿cachai? Porque le dice, levántese más temprano, y la gente dice, perdón, si más temprano, ¿qué? Si vivo a 2 horas. O sea, hay algo de la interpretación simbólica de la élite gobernante que va a tener que entender mejor el país que vive. Esto no significa que haces como una escuela de pobreza, o esta ridiculez de que la gente anda vendiendo solo lo que sufrió para gobernar, no, pero que sí el tiraje que dan los partidos para darle diversificación al tipo de gobierno que tienen no es suficiente, porque los partidos se han transformado en élite en sí misma, una especie de clubes permanentes de poder. Mi diferencia ahí son 30 años. Y esa diversidad... Bárbara, para esto, 30 años de gente que está siendo empleado del sistema político y que son familiares de otros políticos y que son parientes de otros políticos, que es legítimo, pero si tú no le das diversidad al gobierno con gente que, oye, un ministro de Economía que haya sido o emprendedor o pyme alguna vez, lo que te empieza a pasar es que los códigos empiezan a desacoplarse con la sociedad, y la gobernabilidad también va a tener que pasar por eso. Es obvio, yo sé porque fui ministro de Desarrollo Social bien evaluado. Mi historia personal se supo después de eso, pero yo era bien evaluado porque hablaba en un código de una historia de gente que tenía y compartía ciertos símbolos conmigo. Y ese era el código que finalmente que permitía decodificar la política al ciudadano común. Y nosotros lo que hemos hecho al revés, es hacer de la política una especie de club cerrado. Y como es un club cerrado, la gente mira la política con desconfianza. Yo creo en los partidos, por eso fui una primaria y no soy casco, no me fui de caudillo solo cuando era el que tenía todos los incentivos del mundo para hacerlo. Independiente, de centro, a veces me arrepiento, pero creo en las instituciones y creo en los partidos, pero no es suficiente con la codificación partidaria de lo simbólico de la política, porque eso genera desafección en general del ciudadano con la política. Sebastián, sí, entrando no, en es que una pregunta que viene hablando de la diversidad que estoy hablando y la conexión con la gente, con las personas, que es mucha gente en realidad, pero ¿cómo se está reflejando eso en tu comando? Porque la verdad es que lo que hemos visto en los medios es que en el comando gente, o sea, no, esto no es crítica, pero gente que uno ya había escuchado, integraste esta diversidad ya en el comando, en la elaboración del programa, en la salida de terreno. Escucha, me encantaría que los medios persiguieran menos a los líderes tradicionales y buscaran más, pero mi comando es la Maca la Calle, que es la que ha construido toda la red independiente, las 10.000 personas que probablemente no saben quién es, pero una persona que llegó un día y golpeó mi puerta, una profe, ¿no? Por eso digo que también tiene formación académica, pero primera vez que participaba en política, la Victoria Paz, que es una independiente, que hecho participó en algún minuto, que trabajó en el sector privado y se iba a ayudar con todo, y es la Katy Martorell, que está bien, viene el Bruno Villera, pero no digamos que es la clásica figura de la elite, y el Pedro Brown, que construyó un proyecto de centro conmigo y que venía de salida y lo traje de vuelta. O sea, este comando es Jorge Astudillo, un cabro de 24 años, que viene de Purén,
Ese es mi comando. Juan José Santa Cruz, que me ha acompañado en toda la aventura y a esta altura es como, somos como socios en la construcción de un proyecto colectivo de centro. O sea, pero es un equipo bien, que también le molesta a los partidos, por eso, a veces. No, porque no, claro, los rostros que van a terminar apareciendo siempre en las noticias son los rostros populares, pero si yo te voy a mostrar aquí, tened en cuenta que acá adentro hay gente que el 90% primera vez que se mete a una campaña. Y el gran queja en general o la fricción a veces con los partidos eso, a una campaña no ahora, en la primaria, y que hicimos una pega gigante en las primarias, y es precioso, vengo llegando debajo de Mena, con la Elena, que era una dirigente que conocimos, y era la que está encargada del comando de Puente Alto, y los partidos se están matando, porque ¿por qué no está el presidente Herrera? Pucha, porque ella fue la que sacó la cresta, y creo que interpreta mejor. Eso ha sido parte de la crisis territorial muchas veces con los partidos, de que, voy a poner ejemplo, pero para que me entienda, la Soraya Said, que me encantaría que fuera ministra, pero decidió ser candidata parlamentaria, es una abogada de Viña que llegó a Puerto Montt y que fue CRM de Desarrollo Social porque yo la llevé. Hemos logrado cambiar una generación completa, el promedio de edad acá adentro. Debo tener 45 años, más Juanjo, que es como el decano en esta historia, pero sí, se ha notado, y la primaria fue eso, cuando todos me decían, algunos analistas, sé que Max no era de esos, que era imposible ganar una primaria sin partido, y me da risa, y sin estructura territorial, y estaba, no sé cuántas columnas se gastaron de tinta diciendo eso. Es imposible. Me acuerdo de una pelea que podía hacer con Bofil para pelarlo directo, que una semana antes me decía, sin partido imposible, las máquinas, los partidos, chuta, y con estos mismos y muchos más, digamos que saqué más votos, o casi más votos que los otros tres sumados juntos. Yo creo que sí se puede, Bárbara, y que esa es la atracción. Y ojo, también con mucha gente de los partidos nuevos. Yo estoy muy orgulloso de la gente de Bópoli que está acá, que son cabros, te impresionaría quiénes son, es un cabro, el Pato Nabrar, un cabro Puente Alto, de la Florida, que es de la diversidad sexual y que está aquí trabajando todos los días sacándose la cresta, y es de Bópoli, lo conocí por ahí. Sí, hay mucho en el comando de eso, y hay mucha fricción a veces por eso también. Sebastián, entrando ya a temas sectoriales, uno de los problemas que está enfrentando el país más serios, más delicados, tiene que ver con el problema de la inmigración. Hemos visto la situación que se está viviendo en el norte de Chile, en Iquique, en Antofagasta. Estamos, a mi juicio, corriendo incluso el riesgo de un nuevo estallido social en algunas zonas, precisamente por las tensiones que está generando el tema de la inmigración y los temores que genera en algunos sectores sociales el tema de que te vienen a quitar la pega, te vienen a quitar la prioridad en los temas de vivienda, etcétera. ¿Cómo estás viendo tú ese problema y cuáles son efectivamente las soluciones que ustedes están diseñando para eventualmente un gobierno de Sebastián Sichel? Primero, como estamos en el máster de comunicación política con otros alumnos, lo simbólico y lo comunicacional. Yo creo que la sola idea de plantear zanjas, muros, lo único que genera más xenofobia y más conflicto interno. Lo digo abierto, lo digo así. Cuando me dicen que yo no soy, que José Antonio no es extremo, yo creo que estos son los temas que me diferencian profundamente. Cómo se habla del inmigrante, cómo se trata el tema de la inmigración es determinante en la convivencia social. Y para evitar un potencial estallido, lo que tienes que hacer no es agudizar el conflicto, sino que tratar de buscar un encuentro en la conversación. Y lo de las zanjas es bien simbólico, lo digo así directamente porque lo que genera esta idea moral de que si pusiera una zanja con cocodrilo y se comiera al inmigrante, lo que lograría solucionar el problema, lo que va generando cada día más es rabia y enconamiento, y como vengo llegando debajo de Mena, te empiezas a dar cuenta que se empieza a gatillar esta idea, es que yo estoy en casa porque le va a sacar a todo esto, perdón que lo diga así, afrodescendientes, pero negros que están acá, porque por fin, pero no, por favor. Si caemos en ese nivel de conflicto en una sociedad que tiene 1.400.000 inmigrantes y que hay barrios completos, vamos a tener pequeños polvorines sociales en todo el territorio, y la política debe y tiene que ser responsable cuando trata estos temas. De igual manera soy crítico en esto, con el PC particularmente, de cómo se ha hecho del leso de que esta no es una migración natural, o el 7% de los ciudadanos del mundo que están migrando y habla de esto, un fenómeno migratorio. No. Acá tenemos un problema de una dictadura cruel, horrorosa en Venezuela, que ha hecho que la gente escape por hambre o escape por miedo, y que también tiene que ser tratado. Chile requiere tener un liderazgo mundial, regional, para denunciar frente al gobierno de Venezuela, y yo soy bien radical en esto. O sea, hay que impulsar a la embajadora, hay que hacerlo. O sea, creo que hay que dar símbolos de cómo tú tienes que oponer a todo tipo de dictaduras que provocan estas crisis humanitarias. Te lo digo a estos dos porque son políticos y no son regulatorios, pero se obvian rápido, porque los extremos lo que hacen es creer que es un problema regulatorio y hay un problema simbólico político detrás. Ni xenofobia, ni medidas que gatillen la xenofobia disfrazada, ni tampoco obviar
lo obvio, que es no combatir la dictadura en el mundo, también cuando José Antonio Caz dice que quiere salirse de la Comisión Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Derechos Humanos, yo digo, nos volvimos locos, y lo que hay que hacer es potenciar la protección de los derechos en el mundo, y el multilateralismo aquí tiene que lograr grandes conquistas. Un paréntesis, la ofensa más graciosa que me han dado fue un grupo partidario de CAS saliendo de un foro en Concepción que me gritaban ¡onunista! ¡onunista! Si Kiki no entendía qué era, y era como que yo era partidario de la globalización y la ONU, y sí, creo en el multilateralismo, creo en la cooperación internacional en materia de derechos humanos, y creo que el combate a la dictadura en el mundo requiere asociación internacional para producirla. Primera cosa. Después lo regulatorio. Sí, creo ¿Qué se hace con la inmigración ilegal? Sí, ahora voy. Primero, partamos de los que no han llegado. Yo creo que Chile hizo lo clásico que hace Chile, taparse los ojos, dejar que entraran con visa de turismo, y empezamos a generar una especie de turismo laboral migrante que es brutal, porque provoca estas crisis de plazas llenas en Iquique, de gente que entró con visa de turismo, pero en realidad no venía a hacer turismo, sino que por lo tanto hay que avanzar en una migración legal, regulada y segura, y aplicar todos nuestros códigos, o sea, toda la fuerza de la ley para que la migración ingrese de manera formal y agilizar los procesos migratorios también. Porque muchos inmigrantes dicen, está bien, pero llevo 12 meses esperando que me respondan respecto a mi situación. Eso del ingreso nuevo. Del ingreso que estamos hoy día, dos criterios. Primero, trato humanitario al migrante. Es increíble que el gobierno no haya construido refugios y hospedajes para el migrante y le estén trayendo el problema a Iquique o a Colchane, y el Estado no se haya hecho cargo del caos que genera el desorden migratorio y el trato humanitario, pero vamos a tener que iniciar procesos de expulsión para aquellos que no entraron por caracteres legales. Esto lo hace Suecia, lo hace Dinamarca, lo hace cualquier país, en la misma medida que aceleramos dos procesos de regularización. Primero, el refugio político. No me acuerdo cuántos eran, pero si te digo 70 refugios políticos después de Cúcuta, es vergonzoso en el país. O sea, no hemos agilizado los procesos de refugio político, entonces tenemos que acelerar aquel que de verdad viene por refugio político a Chile, todos los procesos de asignación de visa y también todos los procesos de visa en trámite que están absolutamente trancados en el sistema político chileno, tienen que ser agilizados, porque lo que tenemos es mucha gente que está y entró con visas provisorias y está esperando la definitiva, y el Estado de Chile no tiene capacidad de operar. Pero son las tres cosas: expulsar al que no entró por vía regular, al que entró por vía regular, regularizar su situación, y al que entró por refugio político, darle una respuesta definitiva o no, más un país líder en cooperación con Ecuador, Colombia y Perú. Lo que están haciendo los otros países de cerrar fronteras y tirarnos el problema a nosotros es vergonzoso, y Chile, como en esta de octubre, lo que ha sido perder la posición política de también cooperar o buscar cooperación con los países que están viviendo la misma crisis. Sebastián, tocando otro punto del programa, porque ya nos queda poco tiempo, hay una propuesta que es distinta, que es la creación de un Ministerio de la Transformación, que a su vez tendría que hacerse cargo de... Pero hay que reducir el ministerio, pero bueno, creamos este Ministerio de la Transformación. Yo me imagino que para hacer un Estado más eficiente, José Antonio Caz hablaba de sacar, no sé, 3.000 funcionarios. 30.000. Ustedes en este programa tienen ese estudio, ese diagnóstico de cargos, de qué hay que transformar, además, más allá de la fusión que está mencionada a la rápida, como de los ministerios de Hacienda, Economía, etcétera. Como me hago cargo de la pregunta de lo que dijiste, no sé cómo se gobierna un país echando 30.000 funcionarios. Pregúntale a Macron la crisis que puede provocar de gobernabilidad después de eso. Entonces creo que cuando se dicen esas cosas para hacer popular, otra vez lo mismo la zanja, lo mismo de bajar un 20% de la carga tributaria, suenan bonitos para sectores fanatizados, pero el problema que pueden generar cuando pasen puede ser... Primera convicción: yo no creo que esto sea un problema de menos Estado, como tampoco creo que sea un problema de más Estado. Creo que es un problema de mejor Estado, y desmiento al tiro algo que dijo José Antonio Caz ayer en la Católica, que dijo que yo quería agrandar la cantidad de ministerios. Mentira, yo propongo reducir ministerios, llegar a 18, así que es una mentira de plano. Pero yo lo que no propongo es achicar el Estado. Lo que propongo es agrandar el Estado en el territorio. Chile ha crecido de la forma más inorgánica posible. Creció así. Tiene más ministerios y la misma cantidad de funcionarios atendiendo en el registro civil que hace 30 años. Y por lo tanto lo que quería hacer es esto. ¿Qué significa esto? Yo propongo que, por ejemplo, los servicios públicos atiendan hasta las 6 de la tarde en todo el país. Hay un informe de la Comisión de Productividad en Chile que es brutal respecto al uso de los pabellones y los turnos en el sistema de salud, y por lo tanto no es que el Estado tenga que ser más chico. El Estado tiene que ser más protagonista en el territorio y, por lo tanto, aumentar su capacidad de atención, porque donde se está generando problemas de flujo es exactamente ahí. La Compim pasó
de pagar licencia en 20 días a pagar en 63 días, y la gente está hasta acá con el Estado de Chile, porque dice yo vivo de mi sueldo y si la licencia no se me paga en 30 días, quien cresta me paga el sueldo. La gente está hasta acá de la demora en las colas del registro civil, y cuanto está odiando al Estado y cree que el Estado es el principal abusador y que la promesa sea que vaya a achicar el Estado es una locura, cuando lo que necesita es que el Estado resuelva problemas. Mira lo que vimos en Bajo de Mena ahora con Iván Pouge. En Chile pasamos del promedio de entrega de viviendas de 3 años, viviendas sociales, a 7 años. 7 años una familia espera que desde que le dan el subsidio, o sea, no es una promesa, que tiene un papelito que dice usted es benefactor de un subsidio, hasta que le entregan la vivienda pasan 7 años. Esa persona no necesita los 30.000 funcionarios menos, lo que necesita es que de alguna forma ese Estado resuelva y haga lo que nosotros prometemos, que se va a entregar en 2 años. ¿Y cómo se hace eso? Y este ministerio vendría a estudiar procesos, gestión. Y la Bárbara lo que hace, lo que me pregunta es, nosotros decimos, hay ministerios que se tienen que fusionar, hay ministerios que se tienen que conservar. Aquí la pelea con José Antonio esta semana ha sido total. Yo quiero que el Ministerio de la Mujer se potencie, porque creo que juega un rol clave la atención de víctimas de violencia intrafamiliar, 120.000 denuncias, y que crezca el territorio, y creo que hay algunos ministerios que pueden trabajar en conjunto, Vivienda, Bienes Nacionales, un gran ministerio de industria, etcétera, que está puesto en el programa para llegar a 18 de 25. Pero ¿cómo se hace? Este ministerio juega un rol clave. De eficiencia en la última milla, de los tiempos de proceso de entrega de resultados del Estado. Nadie mide, lo digo como exministro, nadie mide eficiencia de procesos, y por lo tanto tu gran problema en el Estado es que tus indicadores de calidad o sus estándares están fijados más bien en el gasto y no en la eficiencia de resultados. ¿Y qué hace este ministerio? Cambia el problema. O sea, lo que digo es bien concreto, ¿eh? De los 63 días del pago de licencia con PIN queremos reducir a 20, y ese ministerio lo que hace es fijar los estándares y ve la evaluación cotidiana para resolver los nudos gordianos que se generan en esto. Vengo de Bajo de Mena, le dije 10 veces, pero... Y tenemos un problema de un terreno baldío donde se demolieron las casas Copeva. El año 98 se prometió un centro cívico en un terreno del Servio que está abandonado y es un centro de narcotráfico hoy día. Yo le preguntaba, bueno, ¿por qué no se ha construido lo que se prometió? No es que el municipio no está de acuerdo, es que el RS no se entrega. No, lo que pasa es que en realidad lo que iban a hacer era una piscina, y mientras tanto la gente esperó 20 años en un lugar en que es un microbasural. ¿Cómo resuelves? Ahí tienes el ministerio. Lo que hace es resuelve y tiene la autorización formal para resolver los nuevos críticos burocráticos que entrega la autorización final para... No es crear una nueva burocracia, sino que en cualquier empresa que ha trabajado en el sector privado lo sabe, me ha tocado, hay una gerencia de operaciones. En la gran gerencia de operaciones del Estado, porque lo que tienes es que esa gerencia de operaciones hoy día está radicada en la IPRE, y la IPRE hace control de gasto y no control de eficiencia de proceso, y yo creo que tiene que haber alguien que eficiente proceso. Y además, otra vez, por eso yo peleo a veces cuando hablan de modernización del Estado, el problema de la modernización no es tecnológica, el problema de la modernización es que efectivamente los estándares estén puestos en los tiempos de respuesta del Estado en general, y nadie mide eso en el Estado de Chile, ni asegura garantías de procesos de calidad. Sí, no estoy de acuerdo, ¿no?, que lo que tenemos que hacer es echar a 30.000 funcionarios públicos, lo que tenemos que hacer es cambiar la estructura del Estado para que la capacidad de atención del Estado se duplique, porque el gran nudo o el gran cuello de botella se provoca ahí, Bárbara. El registro civil, de verdad lo que digo, es en La Cruz, donde vive mi mamá. Hay un funcionario de registro civil desde el año 90. En La Cruz, del año 90, vivían 12.000 personas, hoy día están llegando a los 80.000, y atiende hasta las 2 de la tarde y entrega los mismos carnet de identidad. Eso no tiene fórmula de solución si tú aumentas la dotación y los horarios de atención. El Banco Estado lo vi. Tienen los mismos cajeros que cuando tenía 5 millones de cuentas RUT que 13 millones de cuentas RUT. Y lo que te pasa al final es que el Banco Estado está lleno de filas y tú tienes un problema sindical en que te dicen yo no quiero atender hasta después de las 2 de la tarde, y lo que tienes es que el pago final lo paga el usuario del Estado, porque la capacidad de captura o del partido o de la negociación sindical hace que nadie quiera aumentar la capacidad de atención, y ese funcionario sí está dispuesto en la medida que le pongáis más gente al lado, o si no, no resuelves el problema. Sebastián, otro de los problemas importantes que le va a tocar enfrentar al próximo gobierno y a ti, si eres presidente de la República, tiene que ver con el tema de las pensiones. Se ha discutido mucho, llevamos muchos años discutiendo sobre la famosa reforma a las pensiones. Ahora además va a tener el factor agravante de los retiros de los fondos previsionales. Hemos vaciado los fondos previsionales de un sector muy importante, de los más vulnerables de los chilenos. ¿Cuál es la posición, cuál es el planteamiento que ustedes tienen para abordar el tema de las pensiones en el corto plazo? Mira, primero como con tres principios. Primero, construyendo acuerdos. Es loco un sistema político que está todo el día peleándose el 6 para allá, el 2 para allá, el 3 para allá, y no resuelve el problema. Mientras tanto la gente se pensiona
de manera trágica, y además lo único que saca rápido son los retiros. Yo me jugué la vida, Bárbara, ahí cuando me preguntáis cómo perdí algo de adhesión, la perdí con el cuarto retiro, y me la jugué. Y fui duro, y estoy convencido de que no había otra fórmula. Lamentablemente los partidos no pueden alinear a sus propios parlamentarios, que es una tragedia del sistema político chileno, pero aprobar el cuarto retiro sin haber aprobado inmediatamente la reforma a pensiones o cómo llenar el vaso, es tomarse el agua, y yo sé lo que me pasa, pero es tomarse el agua y para después tener sed y nadie saber cómo resuelve el problema. Y la irresponsabilidad y el populismo, el sistema político acá es brutal. Mira lo que le pasó a la Carola Gocha ahora por decir algo que es lo más razonable del mundo, y el mismo sistema político, la DC, empieza a torturarla, que no le va a pagar el CRE. Es una cosa de locos lo que está pasando. Su primera gran reflexión, Max, cuando tú me decías por qué cruzar puente, construir acuerdos, creo que vamos a tener que construir una dinámica democrática y no populista en el sistema que yo quiero encabezar. Pero en materia de la reforma de pensiones son 3 pilares de los que yo creo profundamente. Primero, el Estado tiene que hacer la solidaridad trabajador no alcanza. Esa idea de que vaya a repartir el 6 adicional para ver cómo va así solidario el sistema es una falacia. Lo que tienes que hacer es que el Estado va a tener que invertir más en pensiones en el mediano plazo, y eso es aumentar la PDS o la pensión básica en un piso común. Y eso es lo que propone nuestro gran gasto público de nuestra propuesta, se va por ahí. Y lo que dice en el fondo es que tenemos un cajón del que partimos todos, ricos y pobres, clase media. Hay un cajón básico de una pensión garantizada por el Estado que es igual a la línea de la pobreza que el Estado financia. Después de eso sí creo en el ahorro individual. Creo profundamente en los incentivos al ahorro individual, porque efectivamente si no lo que provoca es la crisis del sistema de reparto en general en el mundo. Mira, hay discursos de Frei Montalva maravillosos contra el sistema de reparto, cuando ya que me habláis de la ADC, diciendo la crisis que estaba provocando las finanzas chilenas, y el loco que hoy día hayamos vuelto a una discusión a esta altura como de 70 años atrás, de tratando de volver al sistema de reparto en un sistema que no se financia vía el reparto, sobre todo con la crisis demográfica que tiene Chile. Si Chile es el país que más envejece de la OECD y está prometiendo volver a un sistema de reparto, que es lo más cucú que he visto en el sistema. Por esto sí creo en el ahorro individual e incentivar las cuentas personales, de manera de que haya incentivos de que todo ahorro adicional sobre este cajón de manzanas mejore tu pensión futura. Primero, para formalizar el mercado laboral. Segundo, para que efectivamente haya incentivos a la cotización. Y tercero, para que tengamos un sistema en que trabajar formal sea mejor que trabajar informal, si no vamos a tener una crisis además en la protección social completa. Todo este idealismo de esta izquierda que dice no a las cuentas individuales, lo que le está diciendo al final del día es mejor ser informal que formal, y es mejor no tener contrato de trabajo que tenerlo, o da lo mismo, y lo que va a generar finalmente es que nadie quiera contribuir a un sistema. Y la tercer gran principio, a la australiana, es que yo creo profundamente, ahí soy súper liberal, en la decisión individual de quién te administra tus fondos, a la australiana. Que tú decidas si tu ahorro de esta cotización individual la administra el Estado, si lo que quiere es que una institución estatal la administre un administrador que tiene fines de lucro, como la AFP u otra, pero también que la administre un fondo de inversión en bonos verdes, o un fondo de inversión en emprendimiento, o un fondo de inversión. En Australia son 350 instituciones las que compiten por administrar, y hay un modelo que se llama hágalo usted mismo, que tú puedes elegir además incorporar a la ley un nuevo administrador, porque no tengo idea, hace beneficencia social y te garantiza devolverte la misma plata sin rentabilidad. Yo creo que eso es justo mi gran diferencia con la extrema izquierda, incluso con las posiciones más de extrema derecha. Yo no creo ni que tiene que haber administradoras privadas únicas, como hoy día ocurre con el sistema de FP, no lo creo, ni tampoco creo que tiene que haber un ente estatal único que administre los fondos. Yo creo que aquí la competencia debe ser total, y ojalá, me encantaría que mi ahorro individual, protegido, cuidado, escapado, lo más lejos de la toma del funcionario público o de la nacionalización, yo lo pueda invertir. Por ejemplo, me encantaría en fondos que inviertan en bonos verdes en el mundo, o en innovación verde en el mundo, decidirlo. No que lo decía ni la AFP, ni lo decía el Estado por mí. Sí creo que hay una ingenuidad respecto a los retiros y respecto a la nacionalización de los fondos media torpe en los técnicos en Chile. Lo digo abiertamente. Es como, no, si era un retiro nomás. Cuando va en el cuarto ya es como ser tontón, y veo el debate técnico todos los días y dice, no, pero es que no es bueno avanzar en esta idea de Sichel de privatizar todos los fondos y que uno lo entregue al fondo de pensiones. La verdad, yo creo más que en la segunda vuelta nos vamos a encontrar con un quinto retiro. Literal. Y bueno, ya está propuesto por Pamela Giles, y nos va a pasar... Pero tú dijiste, saquémoslo todo, también un poco como diciendo, ya, si estamos en esto, saquémoslo todo. Uno entiende que ya, bueno, pero en el fondo, sin tener un sistema alternativo... No, ahí te puedes equivocar, porque eso es lo que se entiende
alguien lego, si lo que yo digo es bien simple, es retiro para invertir en un fondo libre de administración que la misma ley tiene que fijar. Si digo los australianos, ¿no? El retiro es el 100%. Lo que pero eso se demora, pues. Eso se demora, eso no es de un día para otro. No, pero se demora lo mismo que una reforma. ¿Pero cuánto llevamos discutiendo la reforma de pensión? O sea, yo entiendo, claro, si tienes un sistema alternativo, lo podéis sacar todo y llevar a otro lado. Sí, pero yo lo que propongo es que cuando se discute ese mismo 100%, o sea, cuando se discute esta misma reforma del cuarto retiro, ¿por qué no discutimos al tiro eso? Si lo que está haciendo la política es la trampa, eso te digo la ingenuidad, Bárbara. Que todos los retiros decimos, bueno, eso lo tenemos que discutir después. Y lo que está pasando es lo que pasó en Argentina. Inexorablemente van a quedar 3 millones de personas después del quinto y sexto retiro que tienen más altos patrimonios con sus fondos adentro, y el Estado va a decir cómo financio un programa infinanciable como el de Boric, que es infinanciable. O sea, infinanciable por todo, por donde lo mires. ¿Cómo lo financio? Justo con los más ricos o con la gente con más ingresos o con más tiempo de ahorro tiene, a veces no son los más ricos, con esos fondos. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Entonces, o lo discutimos ahora y forzamos desde la política a esa discusión, que es la libertad para que tú decías que lo administra, o seguimos en este idealismo, yo digo acá, de técnico y de extrema derecha diciendo, defendamos a la AFP, es una tontera. Si este modelo está cayéndose a pedazos por el populismo, es mejor aprovechar la discusión para liberar a los chilenos con sus fondos y protegerlos de la nacionalización. Lo que no creo, Bárbara, a esta altura, es esta idea como que vamos a resistir. Pero si los parlamentarios de la UDI votan a favor del cuarto retiro, 2 parlamentarios de la UDI que ahora están con CAS, es loco, los 7 parlamentarios que me dejaron y me apoyan acá son los que apoyaron el cuarto retiro activamente, porque se ha ido generando una especie de populismo en el sistema que ya es una realidad. Yo prefiero 1000 veces la propuesta de Alessandri, que es que hagamos al tiro una reforma constitucional a la australiana, que libere la administración de los fondos de manera que nosotros podamos protegerlos y entregárselos a quien queramos para la administración, para alejarnos del riesgo. Lo otro, creo que es de una ingenuidad casi infantil, creyendo que como que va a haber responsabilidad en el Congreso, cosa que a esta altura, al quinto retiro, al cuarto retiro, ya es como el cuento del tío. Ni mi hijo de 11 años creería la historia, no, hijo, si es el último, y tenemos que ser responsables. Y diría, no. Perdón, Pedro, que tiene 11 años, mi hijo, me diría, no me cuente, papá, pues si me dijiste que el primero iba a ser el último. Sí. Oye, estamos Sebastián, en la hora, así que queremos ser bien, Max, que ahora sí. me están haciendo así por el detrás de cámara. Pero bueno, hablaste harto en contra del candidato Kast. Me imagino que en segunda vuelta está descartadísimo, perdón la pregunta inducida, pero me imagino que está descartado el apoyo en segunda vuelta si eventualmente pasara a él. Es que yo creo, mira, voy a ser directo, ni Kast y Boric creo que sean la solución para la crisis. Obviamente creo que la dupla Boric-Proboste son más peligrosos para el futuro de Chile porque creo que hay responsabilidad fiscal detrás, pero hay cosas que hoy día me dirían, no tengo una respuesta cierta respecto a quién apoyar en segunda vuelta, no la tengo. Es una hipótesis, yo espero pasar yo, obviamente, que la respuesta políticamente correcta, pero aún así, cada partido decidirá lo que quiere hacer, pero yo soy independiente y mi decisión va a ser tomada respecto a contenidos concretos. Si hay temas bien importantes, cuando digo la reducción del 20% de la carga fiscal del Estado en un país endeudado que tiene déficit fiscal y que no paga sus cuentas, yo diría, perdón, cuidado, yo no estoy dispuesto a firmar un cheque en blanco a esa discusión. O cuando alguien me dice voy a echar 30.000 funcionarios del Estado en mi primer año de gobierno, y digo, cuidado. Por lo tanto, sí estoy dispuesto, obviamente, a conversar, pero creo que esa conversación no la puedo dar ex ante, cuando creo que hay condiciones de borde que van a hacer el país ingobernable y afectar la paz social gravísimamente en la propuesta de José Antonio, en cosas súper concretas. Pero yo he estado siempre a favor de la diversidad sexual o la orientación sexual, pero mi discusión ni siquiera es el matrimonio igualitario. Yo estoy dispuesto a estar en un proyecto político en que hay diferencias respecto a estos matices, pero no la intolerancia con el mundo gay, pues eso es una cosa muy distinta y creo que ha habido formas en el debate público, si soy gay sería casto, hay una dictadura gay que gobierna Chile, que son importantes. Respecto a los tratados internacionales, yo sí creo en el multilateralismo y en la ONU, y alguien que dice que se quiere salir de los tratados internacionales, de la Convención, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, yo creo que, ojo, es un peligro o una amenaza para la gobernabilidad de Chile futura, por ponerse ese tratado. O alguien que dice que quiere cerrar el Ministerio de la Mujer. Ninguna de estas cosas las estoy diciendo yo. Están en el programa de gobierno. Alguien puso un tuit hoy día, lo invito a revisarlo, de las 10 medidas más exóticas del gobierno, del programa de casa, del texto, y hay cosas así, que la flora y fauna pague un impuesto, que la preservación, hay cosas raras que hoy día no me cuadran, y simplemente yo nunca me he movido en política por gobernar contra alguien. Es verdad que hay una izquierda que ha validado la violencia
es verdad que hay una izquierda que avanza en un Estado que no es sustentable, es verdad que para mí Boric y Proboste, o Boric particularmente, son personas que yo creo que le harían muy mal al futuro de Chile, pero tampoco estoy convencido que la respuesta de Kast sea una respuesta adecuada para los problemas que estamos viendo. Creo que podemos llegar a una guerra de trenes que a los 2 meses tengamos una crisis y una anarquía total si es que no resolvemos esos puntos críticos. Y por lo tanto, como esos puntos no están resueltos, Bárbara, no tengo una respuesta, como me pedía alguien hoy día de la UDI, es que quiero que se defina. No, si yo no estoy aquí por solo estar contra la izquierda, estoy contra la izquierda, porque creo que es una izquierda populista y en general que cada día tiene visos antidemocráticos más fuertes en Chile. Pero eso no es suficiente para apoyar un proyecto de derecha que creo que tiene visos de populismo que son una amenaza para el sistema democrático y que prefiero resolver antes de responder. La política no solo se trata de quién apoya a quién, sino de por qué estoy aquí, y yo sí creo en construir mayorías democráticas y no populistas en Chile, ojalá desde la centro-derecha, pero también poniendo límites a cosas irracionales que le hacen muy mal al sistema político y pueden agudizar nuestra crisis. Eso. Gracias. Oye, Sebastián, empezamos a ver estos temas, gracias a que habla rápido aquí el candidato. quería aprovechar de llenarle toda la respuesta. Sí. Así que bueno, Max, palabras al cierre. Le quiero dar las gracias a Sebastián por su tiempo, por su muy buena disposición en un día que me imagino que ha sido un día difícil, agitado, con muchas actividades y que lo va a seguir siendo. Quiero agradecerle también a los amigos y amigas del Magíster, de la Escuela de Comunicaciones de la Adolfo Ibáñez, a los alumnos que nos han acompañado, a todos por la buena disposición, a todos los que han estado aquí con nosotros. Ha sido una conversación realmente muy interesante en un momento en el que estamos viviendo una encrucijada histórica en Chile, una elección que, como bien, yo en eso coincido plenamente con lo que plantea Sebastián, estamos a poco más de 3 semanas de una elección donde no tenemos idea de lo que va a pasar en primera vuelta. Exactamente. Muchas gracias, Sebastián. No te voy a apostar un asado entonces, Max. Sí, Max. Muchas gracias, Sebastián, Max, y a todos los que nos acompañaron esta tarde. Sean invitados al próximo ciclo, a la próxima entrevista que todavía no tenemos fecha, pero ahí estamos esperando. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias, Sebastián. Mucho éxito. Abrazo a ambos. Chao. Chau.